Nada, bienvenidas de nuevo a los encuentros del alumnado de CESPOL. Este es el número 28 de estos encuentros. Abrimos de nuevo este espacio hoy para hablar de hombres feministas, que a verlos, haylos, porque el feminismo no es solo cosa de mujeres, eso es lo que nos va a decir nuestro queridísimo Kini y nos va a ayudar a reflexionar y ver el tema. Estos encuentros, ya sabéis que están organizados dentro del marco de las prácticas de la primera promoción del máster de sexología sanitaria con perspectiva de género, que impartimos desde la Fundación SESPOL, y que son las propias alumnas del máster las que preparan todos los contenidos que van a trabajar. Y bueno, este es el caso y el de esta tarde, pues nos lo ha preparado con todo el cariño del mundo y mucho esfuerzo nuestro queridísimo Kini. Ya sabéis que la Fundación SESPOL pues, trabaja por y para la salud sexual desde hace casi 40 años, que nuestro lema es el conocimiento sexual nos hará libres. Las que nos conocéis ya estaréis muy hartas, entre comillas, de escucharlo. Las que no, pues esta será la primera vez. Y bueno, este espacio de las tertulias es un espacio creado también para que el conocimiento sea libre también y pueda llegar al máximo alcance posible y con eso colabore en esta idea de que cuanto más conocimiento sexual tengamos, pues más posibilidades de ser más libres. Así es que esta es una de las funciones de esta tertulia y además de acercar a la práctica un poco pues todo lo que se ha ido aprendiendo o lo que en el futuro os espera a todos o a todas las profesionales de la sexología, ¿no? Como siempre, recordaros que grabamos estas sesiones y que, bueno, en principio la idea sería que Kini nos va a hablar de su tema y nos va a deleitar y nos va a dar mucho placer con todo lo que nos va a contar y toda su sabiduría y que una vez que ya él haya terminado, pues entonces abriremos un espacio para que podáis, hacer también vuestras aportaciones, hacerle preguntas o lo que consideréis. Por lo tanto, agradecemos que, por favor, los micrófonos los desactivéis, ya que ya sabéis que si no, que si lo dejáis abierto, pues a veces se oyen ruidos y bueno, distorsiona un poco la concentración de la persona que está hablando. Así es que micrófonos desactivados, acordaros que grabamos y bueno, simplemente ya, pues dar paso a nuestro queridísimo Kini Joaquín Casado. Él es médico de familia y comunitaria, es puericultor, tiene un máster en epidemiología y salud pública, además es técnico de programación, es coleccionista de todo y viajante perpetuo, es ávido lector de temas médicos, de historia, de cómic, vamos, novela gráfica, bueno, pues Muy no sé buena, cómo os la saca tanto tiempo. aconsejo. ¿Sí? Superbollo, sí, os la aconsejo. Pues ya Superbollo está. contra la lefa, Pues nada, de Parole de Queer. Precioso. pues ya está, ya lo veis, qué gana tiene de enseñarnos cosas, así que yo ya lo voy a dejar. Ahí, ánimo Kimi, y nada, bienvenido, y bueno, el estrado es Muchas tuyo y gracias. estamos como locas para que nos cuentes esos hombres feministas. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Bueno, después de toda la trayectoria y la formación que has contado, todo fenomenal, contaros únicamente cómo me metí en este mundillo de la sexología, que fue precisamente durante mi época de residente, al ladito de mi tutora en la consulta, que ella también es sexóloga, por cierto. Y entonces yo veía entrar por la puerta a muchas personas con problemas de la esfera sexual y veía cómo mi tutora los trataba, les indicaba, les seguía y muchas veces sin necesidad de derivar a otros especialistas que a lo mejor podían no tener ni siquiera tantas nociones de sexología como tenía ella. Entonces, dentro de esas cuatro paredes, ella resolvía muchos temas y ayudaba a muchas personas. Entonces, una vez que se cortó el cordón umbilical, esas personas seguían existiendo, esas personas continuaban acudiendo a mi consulta. Entonces, yo me metí precisamente con la Fundación SESPOL para aprender esas herramientas que usaba mi tutora para poder ayudarlas. Bien, pues voy a empezar con la presentación.
a compartir la pantalla. ¿La veis bien todos? ¿Sí? Vale. Bueno, esta sería mi presentación. No presento ningún conflicto de interés, lo primero deciros. No, nadie me ha pagado por hablar sobre este tema. No soy descendiente de ninguna de las personas de las que voy a hablar, ni tampoco me han pagado para hablar bien de ellos. Por tanto, conflictos de interés, cero. Lo que sí os quería decir, iba a utilizar la plataforma Kahoot. No sé si la conocéis. Es una plataforma interactiva para que hacer un poquito más dinámica lo que es la presentación. Entonces, quería, a ver, la voy a ir compartiendo porque en un principio la iba a utilizar desde el principio, pero al final la voy a interactuar. Entonces, si podéis haceros con otro dispositivo, aparte del que tenéis para ver la presentación, no sé, un móvil, una tableta, para poder meteros en www.kahoot.it y meter el código para ir jugando con vosotros. No sé si os podéis meter para ir viendo quiénes se meten y tal, o no vais a utilizarla. Sí, Kini, vamos a intentar para poder participar Hacer un poquito contigo, más que será más dinámica. divertido. Vale. Solo por si queréis utilizarla con otro dispositivo, pues meteros, ¿vale? Es muy fácil porque las preguntas las vais a ver en la pantalla, pero es verdad que tenéis que responder con los colores del otro dispositivo, ¿vale? Del móvil o la tableta o lo que utilicéis. Mira, Ana María ya está dentro. Cuando veas unos poquitos, lo saco. Empiezo con la presentación, ¿vale? Y en determinados momentos volveré al Kahoot para haceros alguna preguntilla y por lo menos, no sé, hacerlo un poquito más interactivo. Santi también está. Vamos a ver. Bueno, si queréis, yo voy a compartir de nuevo la presentación. Voy hablando. ¿Os habéis quedado con el código 630-2067? Laura también se ha metido. Perfecto. Voy a hacer una cosa. Voy a copiar el código PIN en el chat, ¿vale? Voy a cambiar a la presentación. Ya estamos de nuevo en la presentación. A ver, ¿dónde está el chat? Ay, perdón. Un momentito. ¿Por qué no me sale el chat? Ah, porque estoy dentro de la presentación. Vaya. Pues bueno. Ah, sí, ahora chat. Aquí, un momentito. Pues no lo puedo meter. Pues nada, no puedo meter. Bueno, pues comienzo. Comienzo y ya os voy metiendo y vamos viendo quiénes estáis dentro a medida que voy haciendo pues unas preguntillas para que esto sea un poquito más divertido. Bueno, pues, ¿cómo empezar? Sin lugar a duda, en la lucha de la igualdad, los referentes históricos sois vosotras, las mujeres. Es decir, numerosos textos resaltan que las asociaciones de mujeres han luchado tanto para evitar la discriminación, han luchado contra la discriminación y a favor de la igualdad. Pero además de estos grupos de mujeres, también ha habido hombres que han denunciado esta situación y que han propuesto soluciones para alcanzar una lucha más justa, o sea, una sociedad más justa. Es verdad que el feminismo es una lucha que nos corresponde a ambos, tanto a hombres como a mujeres, y que los hombres han de sumarse a esa lucha feminista para alcanzar la igualdad de género, porque es necesario para todos. De hecho, nosotros también sufrimos los estragos del sexismo. Cada vez más hombres se declaran abiertamente feministas y luchan contra el machismo. Son conscientes de que el patriarcado sigue presente y de que el feminismo aún tiene muchos frentes abiertos. Lo que quiero con esa tertulia es hacer una revisión de 7 de estos hombres, 7 hombres feministas que apoyaron la lucha, que aportaron en la lucha feminista a lo largo de la historia. Vale, vamos con una primera pregunta en Kahoot. Voy a reducir esto, ¿vale? Las visiones porque así puedo utilizarlo sin ningún problema. Un momentito. Empezamos. Va la primera pregunta.
¿Quién es nuestro primer protagonista? Vale, nuestro primer protagonista es François Poulain de la Barre. Muy bien. Perfecto. ¿Y yo? Pues vamos a la presentación. François Poulain de la Barre es un filósofo reivindicado por el movimiento feminista. Nació en París en 1647 en el seno de una familia burguesa. En 1666 adquirió o llegó al grado de bachiller de teología y comenzó sus estudios de doctorado en teología. En 1688 lo que hace es que se ordena sacerdote católico, pero ¿qué ocurre? Que se convierte al calvinismo. Este hecho supuso el repudio tanto de la sociedad como de su propia familia, por lo que se va a Ginebra, donde se casa, tiene 2 hijos y finalmente en 1725 fallece. Durante toda su vida se dedicó a la enseñanza y también fue un prolífico escritor. Bien, polemizó con todos sus contemporáneos acerca de la igualdad de las mujeres. Es verdad que este debate ya estaba abierto desde hace mucho antes, desde el Renacimiento. De hecho, tenemos textos como el de la poetisa francesa Cristina de Pizan, La ciudad de las damas, ¿vale? De 1405. A finales del siglo XVIII, Poulain afirma que el intelecto humano no tiene sexo, es decir, hombres y mujeres pueden acceder de igual manera al conocimiento. Veía lo que es la desigualdad entre los sexos como algo irracional, porque todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a la razón universal. Y de hecho propuso un modelo educativo igualitario y universal, y así como el acceso a hombres y mujeres a la vida pública. Fue conocido como John Stuart Mill del siglo XVIII, quedaros con este nombre, ¿vale? Y dejó 3 escritos que le sitúan como el primer filósofo que cuestiona el patriarcado. El primero de ellos es el de la igualdad de los sexos, discurso físico y moral, en el que destaca la importancia de deshacerse de los prejuicios. En él demuestra que el trato desigual que sufren las mujeres no tiene un fundamento natural, sino que procede de un prejuicio cultural. De hecho, el prejuicio es la base de la discriminación de las mujeres para Poulain, ¿vale? En el segundo texto, de la educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y en las costumbres, Poulain habla de ese método educativo del que hablaba antes, un método educativo igualitario, universal, que combate la desigualdad de género, de toda la humanidad. De hecho, Poulain era un defensor acérrimo de las mujeres. Estaba convencido de que si las mujeres tenían una educación similar a los varones, podían acceder a cualquier carrera superior, incluso a las carreras científicas, cosa que era absolutamente impensable en su época. Su último texto es de la excelencia de los hombres contra la igualdad de sexos. En este ridiculiza aquellos argumentos de aquellas personas que apoyan la inferioridad de las mujeres, defendiendo con ironía el punto sexista que prevalecía en la época. Defendía lo que hoy denominamos la discriminación positiva. Poulain siempre mantuvo que las diferencias biológicas no suponen en ningún caso que expliquen las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. De hecho, para él, creerlo así proviene de prejuicios erróneos, y quienes lo sustentan, aunque sean sabios o genios, hablan como cualquier ignorante. Vale. Vamos con Al-Cahut de nuevo. Ahora va a haber 2 preguntas. Esa es fácil. Muy bien. Perfecto. Ahí vamos. Hay una lucha ahí entre yo y Santi. Y otra pregunta más. Francesa.
¿Se escucha? Hay un micro por ahí abierto. Nos lo Muy han bien. chivado. Escucha ahí el micro, francesa. Muy bien. Ahí va y yo con 3. Vamos. Volvemos a la presentación. Vale. Antes de hablar de nuestro siguiente protagonista, quiero situarlo históricamente. Estamos en 1789. Vence la República Francesa y se promulga la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ojo, esta declaración no es un lenguaje inclusivo, tal como nos han hecho creer los libros de historia. Omiten un pequeño detalle, que las mujeres lucharon codo con los hombres durante esta revolución, pero luego quedaron excluidas de aquellos derechos conquistados. Es decir, que después de haber luchado en igualité de condiciones por la liberté y la fraternité, que más parecía un fratriarcado, a esas mujeres se las deja al margen de los logros alcanzados. Haciendo una equivalencia irónica con este lema de igualité, o sea, perdón, de liberté, igualité, o sea, igualité, liberté y fraternité, que realmente es un lema que está asociado a la Revolución Francesa, pero no es un lema de la Revolución Francesa, sino de la República Francesa y de Haití. Pues bueno, era la liberté, égalité y fraternité sin las mujeres. Y eso a pesar que años después Delacroix dibuja en la figura de una mujer, la Mariana, la alegoría de la libertad, guiando al pueblo francés. Esto es, aquí está el cuadro de Delacroix, que por cierto este cuadro, como curiosidad, es una alegoría de la Revolución Francesa, pero no se dibuja a raíz de la Revolución Francesa, sino que se dibuja a raíz de la Revolución de 1830, o la denominada Revolución de Julio de 1830, o la denominada Revolución de las Tres Gloriosas, o los 3 días gloriosos, porque va del 27 al 29 de julio. De hecho, se sabe que es una visión romántica del pintor, que era un burgués que decía, yo no quiero participar de forma física en la revolución, pero quiero participar haciendo un cuadro. La bayoneta que sostiene la libertad es un modelo de 1816, por tanto, no pudo ser de la Revolución Francesa porque fue en 1789. Pero bueno, eso es aparte. ¿Qué ocurre? Que las mujeres se dan cuenta que son un grupo social excluido, se genera un sentimiento de sororidad y de esto da lugar a una reivindicación feminista. Y aquí surge la figura de Olympe de Gouges, ¿vale? Que era el sobrenombre de Marie Gouges, ¿vale? Quien en 1791 redacta la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, basada en la anterior declaración. Y en ella reclama la igualdad en derechos para ambos sexos. Su propuesta es rechazada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Os imagináis por qué? ¿Cuántas mujeres formaban la Asamblea Constitucional? 0, ¿vale? De hecho, Olympe, debido a su rebeldía, el 3 de noviembre de 1793 es sentenciada a muerte por la guillotina. También destaco las figuras de Paulin Léon, ¿vale? Quien participó en la toma de Bastilla entregando o repartiendo armas a todas las mujeres, y de Claire Lacombe, ¿vale? Ambas fundan la Sociedad de Ciudadanas Republicanas Revolucionarias. Esta sociedad es clausurada el 30 de octubre de 1793 por una orden de la Convención Nacional de la Primera República Francesa, justo 3 días antes del asesinato de Olympe, ¿vale? Pero esto no queda aquí. Es decir, a partir de entonces se prohíben por ley todos los clubs y sociedades de mujeres. Y para que entendáis por qué de esta prohibición, estas se basan en un texto escrito por Jean-Jacques Rousseau, que era Emilio o de la Educación. En él, este autor afirmaba lo siguiente, y esto sí os lo leo: el único fin de las mujeres es procurar una existencia agradable a los hombres, quedando recluidas al ámbito doméstico, para el cual deben ser educadas, siendo la política, lo público y el pleno ejercicio de la ciudadanía en exclusividad para los varones. Ese mismo año, Mary Wollstonecraft responde a Rousseau con la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y aquí está nuestro siguiente protagonista y vamos a ver quién era. Siguiente pregunta.
Muy bien, correcto, el marqués de Condorcet. De hecho, se llama Marie Jean Antoine Nicolas de la Caritat. A partir de ahora, marqués de Condorcet, que mi francés no es de cuna. Muy bien. Subida de Ana María, increíble. Vamos a ello. Nueva función. Vale, pues el marqués de Condorcet, filósofo, científico, matemático, economista, político francés, historiador. Para Voltaire, el filósofo universal, no el soldado, que será Jean-Claude Van Damme. Nació en la comuna de Rimont, ¿vale? En el departamento de Aisne, en 1743 y falleció en Bourg de la Reine en 1794. Fue uno de los alumnos de Lambert y perteneció a la Real Academia de Ciencias. Publicó numerosos tratados sobre política, derechos humanos y otros temas. Y es en sus últimos años donde prolifera su faceta feminista, haciendo una defensa acérrima de los derechos de la mujer. Era miembro de la Comuna de París y era amigo personal tanto de Lambert como Voltaire, como he dicho anteriormente. Condorcet opinaba que la función, que la obligación del Estado era garantizar la ciudadanía, tanto a hombres como mujeres, sus derechos. No solo teorizó sobre la igualdad de las mujeres, sino que hizo campaña a favor de las mujeres para darles un lugar, una posición en ese nuevo escenario que suponía la Revolución Francesa. Estaba convencido de que la discriminación de las mujeres era consecuencia directa de la educación. Y ya son dos, Poulain y Condorcet. De hecho, desde su posición parlamentaria, luchó por una educación igualitaria tanto de niños como de niñas y por el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Pero, como le ocurrió a Olympe de Gouges, sus peticiones fueron rechazadas mayoritariamente por una cámara en la que exclusivamente había hombres. Sus principales obras sobre el feminismo eran la Declaración de Derechos, donde defendía el derecho al voto de la mujer, al igual que lo hacía en la Asamblea de París, porque para Condorcet la privación de los derechos de la mujer era una violación del derecho natural. Y su segundo libro es sobre la admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía, de 1790, donde defendía que tanto hombres como mujeres eran iguales y que debían tener los mismos derechos. Pues volvemos. Aquí. Siguiente. Muy bien, os habéis quedado con lo que os dije de John Stuart Mill. Perfecto. Vale, pues volvemos. John Stuart Mill, filósofo inglés de origen escocés, economista representante de la Escuela Económica Clásica, teórico seguidor de las teorías del utilitarismo, que eran unas teorías éticas que seguían tanto su padre, James Mill, como su padrino, que era Jeremy Bentham, que además fue el creador de las mismas. Fue un estudioso de las ciencias sociales, de hecho buscaba un equilibrio entre todas ellas, y miembro del Partido Liberal del Parlamento británico. Era defensor tanto de las libertades individuales, de la metodología científica, como del sufragio femenino. Abogaba por la libertad del ciudadano sin excluir a las mujeres, como una forma de alcanzar una perfección moral y un autogobierno mejor, ¿vale? De hecho, en 1866 se convierte en el primer diputado del Parlamento británico en solicitar el voto femenino. Por supuesto, como le ocurrió a Olympe de Gouges, al marqués de Condorcet, su propuesta en una cámara dominada por hombres fue un fracaso, pero en este caso sentó un valioso precedente, que veréis después. Estuvo casado con Harriet Taylor, una defensora de la igualdad. De hecho, se dice que si Mill no hubiese conocido a Harriet, a lo mejor las posturas que tenía acerca de la igualdad de las mujeres no hubiesen sido las mismas. Ambos se conocen
en 1830, cuando ella aún estaba casada con John Taylor, ¿vale? Y su relación fue una comunión intelectual. Se intercambiaban cartas, discutían de temas a pesar de sus discrepancias e incluso publicaron juntos. De hecho, el tratado de los primeros ensayos sobre el matrimonio y el divorcio de 1832 está firmado por ambos. Solo contrajeron matrimonio cuando Harriet se quedó viuda en 1851 y lamentablemente solo pudieron convivir 7 años porque Harriet falleció por una enfermedad. Justo tras el fallecimiento de Harriet, Mill publica una obra que es clave en el feminismo, La esclavitud de las mujeres, un ensayo para la lucha política. Es un texto donde habla de la opresión de las mujeres, donde utiliza conceptos como esclavitud ilegal de las mujeres y sujeción física, donde denuncia los malos tratos a los cuales las mujeres recibían de sus maridos y donde defiende la educación y el desarrollo en igualdad de todas sus capacidades artísticas e intelectuales. De hecho, la publicación de esta obra influye en el sufragio femenino de todo el mundo y coincide con la apertura de los movimientos feministas en países de la talla como Alemania, Francia y Finlandia, ¿vale? Tras su publicación, Elizabeth Cady Stanton, quedaros con ese nombre, le felicita por este libro. Vale. Su entrega a la causa feminista sigue incluso después de su muerte en 1873. Siguiendo las instrucciones de su testamento, lega 3.000 libras a la primera universidad de Inglaterra que diese la posibilidad de obtener un título universitario a las mujeres y asigna una cantidad similar en becas para facilitar a esas mujeres el acceso. Y aquí os dejo cómo es posible. Él decía, ¿cómo es posible dejarse? O se preguntaba, ¿cómo es posible dejar privilegios? Porque si hay voluntad, se encuentra la forma de hacerlo. Y esto viene a raíz del contrato de matrimonio que Mill da a Harriet y que, si me permitís, os lo voy a leer. Estando a punto, si tengo la dicha de obtener su consentimiento, de entrar en relación de matrimonio con la única mujer con la que, de las que he conocido, podría haber yo entrado en este estado, y siendo todo el carácter de la relación matrimonial tal y como la ley establece, algo que tanto ella como yo conscientemente desaprobamos, entre otras razones porque la ley confiere sobre una de las partes contratantes poder legal y control sobre la persona, la propiedad y la libertad de acción de la otra parte, sin tener en cuenta los deseos y la voluntad de ésta, yo, careciendo de los medios para despojarme legalmente a mí mismo de esos poderes odiosos, siento que es mi deber hacer que conste mi protesta formal contra la actual ley de matrimonio en lo concerniente al conferimiento de dichos poderes. Y prometo solemnemente no hacer nunca uso de ellos en ningún caso o bajo ninguna circunstancia. Y en la eventualidad de que llegara a realizarse el matrimonio entre Miss Taylor y yo, declaro que es mi voluntad e intención, así como la condición del enlace entre nosotros, el que ella retenga en todo respecto la misma absoluta libertad de acción y la libertad de disponer de sí misma y de todo lo que pertenece o pueda pertenecer en algún momento a ella, como si tal matrimonio no hubiera tenido lugar, y de manera absoluta renuncio y repudio toda pretensión de haber adquirido cualquiera derechos por virtud de dicho matrimonio. Por tanto, si hay voluntad, se encuentra la forma de renunciar a los privilegios. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Vamos a ver. Vamos a ello. Está fácil también. Bien. Vale. Volvemos. Vale. Como hicimos con el Marqués de Condorcet, para el próximo protagonista lo voy a volver a situar históricamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentaros a estas mujeres. A nuestra izquierda tenemos, me parece como un combate de boxeo. A nuestra izquierda está Lucrecia Coffin, o Mott, ¿vale?
esta mujer nace en una familia cuáquera, se casa con James Mott, se van a Filadelfia y ella es predicadora en esa ciudad, contando además con cierto reconocimiento dentro del movimiento abolicionista, perdón, no me salía la palabra, porque en sus sermones incluye alegatos contra la esclavitud. Por otra parte, tenemos a Elizabeth Cady Stanton, que fue la que le dio las gracias por su libro a Stuart Mill, ¿vale? Ella es hija de Davis Cady, que es congresista y juez del Tribunal Superior de Nueva York. Ella es muy estudiosa del abolicionismo. Se casa con Henry Stanton, que también es activista del movimiento por la abolición de la esclavitud. ¿Qué ocurre? En la década de 1830 existen muchos grupos antiesclavistas en los que participan activamente las mujeres. Ambos matrimonios, el de Lucretia Mott y el de Elizabeth Cady Stanton, se deciden a ir a la Convención Internacional Antiesclavista que se celebra en 1840 en Londres. Y cuando llegan, ¡oh sorpresa!, los abolicionistas ingleses critican la implicación de las mujeres en la lucha abolicionista. De hecho, se oponen a la presencia de ambas mujeres en la convención. Por lo que, a pesar de las protestas de tanto de sus maridos como de otros abolicionistas americanos, se llega a un acuerdo que consistía en que permitían que las mujeres siguiesen la convención, pero escondidas detrás de unas cortinas. Esta humillación supone la separación de lo que es el movimiento abolicionista del movimiento feminista. Y en este momento es cuando Elizabeth, junto con Lucrecia y Susan Anthony, en 1848, hacen la convención de Seneca Falls, en Nueva York, para defender los derechos de las mujeres. Fijaos que esta convención duraría 2 días. En el primer día, o en la primera sesión, solo intervenían mujeres, y ya en la segunda sesión podían intervenir hombres y mujeres. Bueno, pues aquellos hombres que quisieran participar como oyentes en la primera sesión podían hacerlo sin ser expulsados ni estar escondidos detrás de unas cortinas. ¿Y quién estaba en esta reunión? Estaba nuestro protagonista. ¿Dónde estaba? Pues vamos a poner el Kahoot. ¿Dónde está Douglas? Muy bien. Era el 1, correcto. Bien. Volvemos. Era el 1, Douglas, ¿vale? De hecho, durante el segundo día dio un discurso donde reclamaba de forma conjunta tanto la abolición de la esclavitud como los derechos de la mujer. No pedía la abolición de los derechos de la mujer, sino que pedía la abolición de la esclavitud y promovía los derechos de la mujer. De hecho, su presencia no estuvo exenta de controversia porque el racismo sí subyacía dentro del sufragismo, que estaba formado principalmente por mujeres blancas de clase media, las cuales defendían que debían acceder al voto antes que los negros porque se consideraban superiores a estos. Durante esta convención se elabora la denominada Declaración de Sentimientos, que nosotros conocemos más como la Declaración de Seneca Falls. En ella se promulgaba que hombres y mujeres eran iguales y se añadía el compromiso de que todos los abajo firmantes emplearían todos los métodos a su disposición para combatir las injusticias. Como modelo para esta declaración se utilizó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en esta denunciaban las limitaciones que tenían las mujeres en cuestión de derechos humanos, como por ejemplo las restricciones políticas. Las mujeres no podían votar, no podían presentarse a ninguna elección, no podían ocupar cargos públicos, no podían afiliarse a organizaciones políticas. Restricciones económicas. Las mujeres tenían prohibido tener propiedades, es decir, cuando se casaban, todos sus bienes pasaban al marido. Tenían prohibido dedicarse al comercio, tenían prohibido llevar negocios propios o incluso abrir una cuenta de banco.
también denunciaban las limitaciones o las negaciones que tenían sobre sus derechos civiles y jurídicos. Por ejemplo, en la opción de la custodia de los hijos si se producía la separación. En este caso, se asignaba automáticamente al marido. Como veis, todas eran muchas reivindicaciones, pero se centraron en el voto como algo necesario para acceder al resto de las peticiones. Esta declaración, la declaración de Seneca Falls, fue firmada por 100 personas de las 300 asistentes. 68 eran mujeres y 32 eran hombres, los conocidos después como los 32 de Seneca Falls, entre ellos Frederick Douglass, ¿vale? De hecho, esta declaración se considera el texto fundacional del feminismo norteamericano como movimiento social. Y a diferencia, por ejemplo, de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges o de la Vindicación de Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, esta sí es un documento elaborado como trabajo colectivo, porque era el resultado de la primera convención por los derechos de la mujer. Vale, nos situamos en 1866, es decir, en esa situación los movimientos norteamericanos abolicionistas y sufragistas estaban hermanados en una lucha común por la igualdad de todos los derechos de todos los seres humanos. ¿Pero qué ocurre? Que el Partido Republicano presenta las enmiendas 14 y 15 a la Constitución. ¿Y qué decían estas enmiendas? Pues negaban explícitamente el voto a las mujeres mientras se lo concedía a los esclavos varones liberados, varones, que no mujeres. Entonces, ¿qué significa? Estas enmiendas lo que hacían es que prohibían a cualquier Estado o al gobierno federal utilizar la raza, el color o el antiguo estado el antiguo estado de esclavo como restricción para el voto. Es decir, que básicamente lo que querían era conceder el derecho para votar a los antiguos esclavos varones. ¿Qué ocurre? Que el movimiento abolicionista, por miedo a perder esta enmienda, no apoya al movimiento sufragista. Y las mujeres que habían luchado por abolir la esclavitud se encuentran pues traicionadas y viendo cómo los esclavos liberados, que no las esclavas, se les otorgaban los derechos de ciudadanía que antes que a ellas, ¿vale? No sería la primera vez que a las mujeres, después de currárselo, queden al margen de los logros conseguidos. Ya hablamos en otra sesión del llamado efecto Matilda. De hecho, no es extraño que a día de hoy el lema de muchos movimientos sociales sea la revolución será feminista o no será. ¿Y fueron traicionadas por todos? No. Frederick Douglass sigue considerando inseparable ambas causas como una misma lucha y se erige como un destacado militante del sufragio sufragio feminista en Estados Unidos. De hecho, en 1887, siendo mariscal del Distrito de Columbia, implica a toda su familia en el movimiento feminista y firma la petición al Congreso pidiendo el voto para la mujer, ¿vale? Poco más que decir de Frederick Douglass. Fue un reformador social estadounidense, abolicionista, orador, escritor, estadista. Nació en el condado de Talbot en 1818, en Maryland, y tras 17 años de esclavitud escapó, convirtiéndose en el líder nacional del movimiento abolicionista tanto en Massachusetts como en Nueva York. De hecho, ganó prestigio debido a su oratoria y a sus estudios críticos sobre la esclavitud en Estados Unidos. Muy bien, pues pasamos a otra preguntita. ¿Es fácil? Vale. Y vamos a otra más. La respuesta era Qasim Amin. Muy bien.
Volvemos a la presentación. Qasim Amin era considerado por algunos historiadores como un precursor del feminismo en el mundo árabe del siglo XIX. Está integrado en la corriente del modernismo islámico. Es, de hecho, uno de los fundadores del movimiento, del movimiento reformista nacional egipcio, el denominado La Nada. Y, de hecho, también es uno de los fundadores de la Universidad del Cairo. En 1881 finaliza sus estudios de Derecho en la escuela de Kedibal y obtiene una beca por parte del Estado egipcio para seguir sus estudios en la Universidad Francesa de Montpellier entre los años 1881 y 1885. ¿Qué hace durante este tiempo? Se inspira de la cultura europea, de las obras de John Stuart Mill, del que es un fiel admirador, y todo ello para crear un proyecto de modernización de la sociedad egipcia basado en una perspectiva feminista, porque él estaba convencido y sabía de la injusticia y la situación de esclavitud en la que vivían las mujeres egipcias en su momento, prisioneras en su propia casa, sin identidad y sin autonomía. De hecho, afirmaba que el subdesarrollo de la mujer egipcia y la falta de libertad incitan totalmente al atraso de la nación. Sus obras, cuando vuelve a Egipto, son La liberación de la mujer y La mujer nueva. En ambas obras utiliza versículos del Corán que apoyaban la idea de que las mujeres, como seres humanos, deben ser igualmente libres. Esto supone una confrontación entre los conservadores y los reformistas, a los que pertenecía Amin, sobre todo a la hora de que había discrepancias a la hora de interpretar las escrituras del Corán, ya que los ulemas tradicionalistas mantenían la convicción de que si las mujeres adquirían autonomía, la destrucción del Islam sería inminente. De hecho, acusan de falsedad a Amin y tiene que soportar una campaña de ataques personales muy duros por estos libros. Amin, además, denuncia que las mujeres egipcias se les negaba el derecho a tener negocios propios, a poder casarse o divorciarse libremente. También rechazaba la poligamia y el repudio porque era un desprecio para las mujeres. Además, en sus libros reclama la escolarización de las niñas y denuncia algo que se ha afianzado con el tiempo, la denominada feminización de la pobreza. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, las mujeres constituyen el 70% de las personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Y esto a pesar de realizar 2/3 de los trabajos a nivel mundial, solo recibiendo un 10% de los ingresos y solo teniendo un 1% de propiedad. Estaba convencido de que la educación de la mujer era el instrumento más importante que un país y una sociedad necesitaba para progresar. Además, es contrario al niqab. Ojo, el niqab es el velo integral, no es el hijab, que solo cubre la cabeza. Entonces, es diferente también a lo que es el burka de Afganistán o al chador de Irán o al saila de los países del Golfo Pérsico. Decía que no era un elemento originario del Islam y además opinaba que la obligación de las adolescentes de llevarlo entorpecía seriamente su formación. De hecho, el velo es objeto de debate permanente en el movimiento feminista y en especial en el feminismo islámico. De hecho, para que veáis lo que es la presión social en países como Egipto, aunque tuviese las ideas que tenía Amin en contra del velo, no pudo ni siquiera que su propia mujer dejase de llevarlo. Entonces, Amin también sostiene un mensaje que parece muy innovador, pero que realmente todo está inventado, que es el de no eduques a tu hija en el miedo, educa a tu hijo en el respeto. Es decir, parece que desviar el foco de la víctima al potencial agresor es una lucha universal que ya venía desde lejos. Por darle un punto negativo a Amin, creía que las mujeres egipcias de la época, por su falta de formación, no estaban preparadas para crear a la siguiente generación de egipcios, que aducía que necesitaban más tiempo para capacitarse. Vamos para otras dos.
Muy bien, era el niqab, perfecto. Aquí vamos a poner otra pregunta. No, era Adolfo González Posada y Viesca. No, Francisco Giner de los Ríos tiene relación y ahora lo veréis. Vamos a ver. Adolfo González Posada y Viesca, un ilustre obetense, licenciado en Derecho en 1877, que ejerció de abogado y destacó como jurista, sociólogo, traductor y escritor. Fue catedrático de Derecho Político en la Universidad de Oviedo y senador por Oviedo entre 1921 y 1922. Fue un krausista convencido. ¿Vale? Tras finalizar sus estudios de Derecho, sí es verdad que se va a Madrid y es discípulo y admirador de Francisco Giner de los Ríos, que es la figura fundamental en la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, que defendía tanto la igualdad de la mujer como su educación como un elemento imprescindible de la regeneración nacional. De hecho, es miembro del Instituto de Reformas Sociales. Para Posada, lo que le preocupaba eran las condiciones laborales, legislativas y económicas de la mujer. De hecho, como jurista, denunció estas condiciones en la legislación española. Participa en el proyecto de reforma de la Constitución de 1876, donde se prohibía la discriminación por razón de sexo en los salarios y en el acceso a cargos de mayor responsabilidad. ¿Vale? Posada decía o afirmaba que muchas mujeres habían demostrado la misma capacidad que los varones para lograr determinados fines, totalmente contrario a la idea que existía en su momento, a la opinión generalizada de que hombres y mujeres son distintos y debían tener un trato diferenciado en la sociedad. Su principal obra es el libro de Feminismo, en 1899, una obra donde introduce el concepto feminista, una obra donde se muestra partidario de la coeducación y del derecho al voto de la mujer, donde analiza el feminismo desde diferentes perspectivas, física, moral y económica, donde explica las diferencias entre las distintas corrientes del feminismo de la época, donde habla del feminismo de otras latitudes y donde critica los prejuicios que existen en la sociedad con respecto a la igualdad de las mujeres. El propio término genera un debate público y al final la Real Academia Española de la Lengua lo incorpora al diccionario en 1914. Vale. Antes de pasar a nuestro último protagonista, sé que me dejo a muchos referentes del feminismo, hombres feministas, o que han hecho del feminismo su lucha en el tintero, pero un pequeño homenaje a todos ellos. No voy a decir el nombre, posiblemente a muchos los podéis conocer o a otros no. Ay, qué pena, no sale la música. ¿Vale? Pues no sale la música. Con la música hubiese sido... Son 55. Y... Vale, con la música hubiese sido más bonito. Veo a nuestro queridísimo Julián. Sí. Gracias. Sí, lo he puesto. Vale, y ya las últimas dos preguntas. Vale, ¿era feminismo?
Muy bien, era Justin Trudeau, correcto, ahora hablaré de él. Y esta ya es la última. Me refiero a cuál es el primer movimiento feminista que lo utiliza. El movimiento feminista alemán fue el primero en utilizar el símbolo. Uy, esto no lo quería poner ahora. Bueno, pues ya lo pongo. Andy en tercera posición. Santi en segunda y en la primera. María. Enhorabuena. Bueno, para finalizar, te voy a quitar el volumen. Un momentito. Me he ido. Ahora, un momentito. Ahora, que me he ido y he quitado el volumen. A ver, que comparto. Vale, para finalizar, hablar de Justin Trudeau, Justin Pierre James Trudeau, que es un político liberal canadiense, que es líder del Partido Liberal de Canadá desde 2013 y es el primer ministro de Canadá desde 2015, ¿vale? Es considerado uno de los líderes progresistas más importantes e influyentes a nivel mundial, debido a su férrea defensa de las libertades individuales, de la igualdad de género, del medio ambiente, del aborto, de los derechos del colectivo LGTB y de la legalización de la marihuana. Tras su investidura incorporó el feminismo tanto en su discurso como lo aplicó a sus decisiones políticas. De hecho, su gobierno, su equipo de gobierno se compone de 30 miembros de perfiles y razas variadas y además es paritario, 15 hombres y 15 mujeres. De hecho, en 2015, cuando un periodista le preguntó por la razón por la que era necesario aspirar a la paridad en el gobierno, él simplemente le contestó, porque es 2015. ¿Vale? Quiero acabar con una frase de Kelly Temple. Los hombres que quieren ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo, necesitan tomar el espacio que ya tienen en la sociedad y hacerlo feminista. Una vez que consigues las gafas violetas, todo fluye hacia un mundo más justo. Y una reflexión mía que es, si ellos pudieron ser feministas en su tiempo, ¿por qué nosotros no vamos a serlo en el nuestro? Pues eso es todo, ¿vale? Os dejo mis nombres de las redes sociales por si me queréis hacer alguna consulta o me queréis preguntar algo. Y en principio, la bibliografía utilizada, y con esto en principio acabaría. Bueno, pues nada, aplausos. Muy bien, Kini. Somos tus fanes, tus fanas. Voy a quitar esto. A ver. Y nada, abrimos una... Bueno, No veo. no sabes No veo. quitarlo. Espera, que lo estaba intentando, Sí, pero que... tranquilo, Vale. tranquilo. Ahora, ya está. Creo que ya lo he quitado. ¿O no? No, lo tenemos ahí. Pues un momentito. ¿Por qué no lo puedo quitar? ¿No lo puedes quitar? No sé por qué no lo puedo quitar. Esto. Bueno, sí, en teoría. Ahí, Ahora. ahora. Bueno, pues gracias, Kini. Nada. Ahora te toca todavía tenemos tiempo, así es que abrimos el espacio para quien quiera, pues pueda preguntar a Kini, pueda aportar, pueda hacer una reflexión, lo que vosotras queráis. El espacio es de todos, de todas y de todes. Así es que animaros. Bueno, pues yo quería felicitar a Kini porque me ha parecido súper interesante. De hecho, cuando nos contó el título de la ponencia,
hasta me sorprendió porque digo, ay, hombres feministas que haya en el pasado, ¿no? O sea, como que me costaba como conceptualizar, ¿no? Y sobre todo lo que me ha parecido como muy interesante es la reflexión que ha hecho él al final, ¿no? Que si en el pasado hubo hombres feministas, ¿por qué no los va a haber en el presente, ¿no? Y ya que el hombre ha ocupado un espacio de poder, pues lo interesante sería que ese espacio que tiene y que las mujeres aún le está costando romper y alcanzarlo, aprovechar ese espacio que sí que tienen para poder empoderar a la mujer, ¿no? También el feminismo no es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión de todos. Entonces, de hecho, siempre en las siempre decía, pero es que yo creo que para poder avanzar hay que incluir también al hombre, ¿no? Dentro del feminismo, no solamente las mujeres. Las mujeres podemos tener esa sororidad y apoyarnos, pero es necesario también que entre los hombres, ¿no? Porque entre todos podremos hacer el cambio. Lo que ellos ya tienen ganado, poder hacer ponerse esas gafas y ese cambio, y nosotros y nosotras ir abriendo ese espacio, ¿no? Que durante tanto tiempo se ha reivindicado, pero durante tanto tiempo pues también no se nos ha facilitado. Entonces, nada, yo quería felicitar a Kini porque ha sido súper interesante conocer todos esos hombres que para mí eran totalmente enigmáticos, no sabía de ellos y, jope, esto me hace pensar que bueno, pues que todavía me motiva a creer en el ser humano, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que ha habido, ¿no? En el pasado y que por qué no va a haber en el presente. O sea que ha sido muy bonita la presentación, me ha gustado mucho. Muchas En gracias, el Mónica. presente hay muchos. Kini ha puesto un espacio donde han ido saliendo muchas caras conocidas también de ahora, de hombres que, bueno, están es decir, trabajando por cambiar las estructuras en el fondo, ¿no? Y de esas estructuras de poder patriarcales y cambiarlo y, de hecho, hacerse una reflexión personal y de cambios personales, porque yo creo que hay también muchos hombres en este momento en esa dirección. Yo creo que hay que cambiar las estructuras, ¿no? Que son las que de pronto mantienen esas diferencias, pero que tenemos que cambiarnos todas y todos. O sea, que hay en este momento, yo creo que hay muchos hombres también en ese camino, trabajando mucho dentro del Estado, vamos a llamar, o dentro de lo social y también dentro de lo personal. Todos los hombres igualitarios, los hombres de las nuevas masculinidades que se trabaja, en el fondo lo que se está trabajando es haciendo espacios feministas, o sea, espacios de igualdad, van en ese camino. En vuestros másteres, de las que sois de másteres, pues tendréis la mayoría de los hombres que van a ser profesores o son profesores vuestros, pues la mayoría son hombres feministas. Sí, por lo menos. sí. A ver. Sí, yo, hola, buenas, soy Santiago y... Estoy muy bajito. No sé por qué. Ahora sí. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Vale, yo soy Santiago, vi el enlace a través de Facebook. Bueno, vi la charla a través de Facebook y dije, a ver si puedo meterme, que me interesa. Y bueno, me enviasteis el enlace a través del email y nada, muchas gracias. Pues nada, me alegro, aquí estás. A ver, gracias, Kini, por por la charla. La verdad es que querría que me hicieras el correo electrónico. Sí. O sea, por el tema de la bibliografía, o sea, porque no conocía esto y la verdad que me interesa. Si me lo dices, ahora voy a la pregunta. ¿Me lo dices ahora o
O lo escribes en el después, chat. al final, Bueno, si en el chat, quieres, sí, hale sí, la vale. pregunta y luego al final ya nos Sí, a quedamos ver, bueno, un más bien es pelín. más bien es la ayuda. Es la ayuda que os pido. Yo soy vuestra profesor ahora de la educación vuestra pública, ahora mismo en una cárcel de menores. Entonces, yo hice mi trabajo final de máster, es como vuestra profesor, fue la coeducación como forma de eliminar el sexismo en la escuela. Y entonces, la circunstancia es que ahora me doy cuenta con mis chavales de 15 años, de 15 a 19 años, porque es una cárcel de menores, que son bastante sexistas, a saco. Únicamente tengo hombres ahí en la clase. Entonces, yo como forma de evaluar, le bajo los puntos con, o sea, si escucho comentarios sexistas, que además hay demasiados. Hay mogollón como una forma también de que ellos me dicen que no, que, o sea, que voy a ser sexista, que voy a ser sexista, pero si no sé, no saben que lo son. Entonces, bueno, y es que también no solo hombres, sino también mujeres, también, porque también las mujeres de 15 años también son bastante sexistas. O sea, entonces, esta reflexión es, ¿cómo puedo yo educar a estos chavales a través de una mejor coeducación? ¿Cómo les puedo yo aportar algo en ese sentido? Que no es mi materia, y si fuera historia y tal, pues de UTI, es PRL o es aprehensión de riesgos laborales, da igual. Pero, ¿cómo le puedo yo aportar algo a ellos, o sea, para que mejoren su reflexión y no esto vean a la mujer solamente como un objeto sexual, que es como lo ven actualmente? O sea, como metodología. Hombre, hablarles así, de la historia de esta de hombres feministas también, pero luego hay metodología. De hecho, por ejemplo, yo durante lo que es el máster de sexología clínica tenemos que realizar una metodología didáctica, precisamente, para cosas así, para que a determinadas edades, en este caso, por ejemplo, adolescentes, ¿no?, de 17, 19 años, puedan aprender a no ver, no ser sexista, no ver a la mujer como un objeto. Entonces, yo lo que preparé era una especie de juego de mesa interactivo donde fomentaba preguntas de todo tipo acerca de sexualidad femenina, sexualidad masculina, o sea, para que ellos aprendiesen sobre sexualidad femenina, sexualidad masculina, sobre salud sexual, sobre diversidad sexual, ¿vale? Sobre también violencia de género y sobre anticonceptivos y tal. Entonces, con ese juego de mesa, les hacía de forma un poquito más divertida, más interactiva, la introducción a esos conceptos, que aprendiesen esos conceptos sobre todas esas categorías. Y de esa forma se podría, como inicio, presentarles lo que es toda la sexualidad. Claro, como algo divertido. Me parece una idea muy buena. No sé si tendrás el juego o no sé si El juego lo tendrás de forma libre o copyright o como... No tengo copyright porque el juego de hecho era una tarea del material didáctico que teníamos que presentar al máster. De hecho, el juego en formato físico ahora mismo lo tiene la Fundación SESPOL. Yo la verdad puedo crear otro porque me quedé con todas las bases. Si quieres te lo puedo pasar y que te sirva. La verdad es que desde mi humilde punto de vista, está súper completo porque habla sobre muchas categorías de la sexualidad. Violencia, lo que te decía, sexualidad femenina, sexualidad masculina, violencia de género, diversidad sexual, incide en temas de todo tipo, en transexualidad, a ver que me acuerde, en sexualidades minoritarias, en todo el tema de anatomía y fisiología, que como base también te puede ayudar a enseñarles, ¿vale? En el panorama actual de cómo está viéndose la sexualidad actualmente, la sexología también, o sea que es bastante completo. Entonces, si quieres, yo te puedo
pasar las bases. No sé si puedo hacerlo. Si no, Yo Rosario. creo Sí. yo creo que también algo tiene el ayuntamiento de Elda este verano. Sacó algo, o sea, por el estilo. No sé si estás en contacto o sabes algo del ayuntamiento de Elda. Juegos así del estilo que había hecho yo, había uno en Valencia de una sesóloga que creó un juego interactivo de estas características, donde también de una forma amena, de una forma interactiva, Sí. porque ella lo hizo además a través de una aplicación, creó un juego que era, creo recordar, si no me falla la memoria, que se llamaba Consexuados, que enseñaba tenía diferentes variedades de preguntas y de juegos. Bueno, de hecho yo también lo que meto son muchas experiencias y muchas, ¿cómo se llama? Dinámicas, muchas dinámicas. Yo no me baso solo en preguntas, sino que meto dinámicas para que ellos puedan pensar y desarrollar. O sea, tiene una parte que es un juego de tipo de preguntas que abarca todas esas categorías, pero también tiene otra parte de dinámicas para que ellos puedan desarrollar y puedan crear conceptos y llevarlos al uso. Entonces, sé que en Valencia había un juego parecido, pero que este era interactivo, era a través de una aplicación que lo llevaba una sesóloga y lo presentaba tanto a niños de 8 o 9 años como después a niños de 14 a 16 años. Luego sé de otro que surgió en la Universidad Pontificia, no me recuerdo de qué santo era porque era de Bolivia, que también era muy parecido, que este de hecho era más dinámico que de preguntas, y otro de dos chicas en Argentina que también hicieron un juego, pero este eran únicamente tarjetas y eran experiencias y era más familiar. Era para hablar sobre sexualidad entre hijos y padres. Entonces, yo sé de esos que de hecho yo me estuve revisando también para no copiarlos íntegramente. Me veía los vídeos de cómo estaban compuestos y tal. De hecho, con la sexóloga de Valencia hablé y me dijo que no había ningún problema porque ella no había metido dinámicas y tal. Y la verdad que yo fue como lo creé. Es un juego de mesa, tiene varias categorías, tiene parte de preguntas, tiene parte de dinámicas y con eso lo que yo quiero hacer es llevarlo y dar educación sexual pues eso, el mío está dirigido a personas o a adolescentes entre los 12 hasta los 18 años. Hay varias categorías, entonces, bueno, también se podría incluso implicar hasta los 21 años, no hay ningún problema. Y funciona de esa manera, funciona con dinámicas y con preguntas de muchas categorías de la sexología. Pues si quieres, te escribo un correo y hablamos. Sí, sin ningún problema. Gracias, muchas gracias. Vale. De todas maneras, la cuestión es que no hay un método solo que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? Pues lo hago así. Hay un conjunto de herramientas, como puede ser, pues eso, juegos, dinámica, vídeos, el debate, es decir, en el que siempre toque el tema que te interesa. ¿Te interesa por qué se cosifican las mujeres? Pues tienes que buscar material donde en vídeos lo veas, yo qué sé, en algún programa que de pronto veas que se está cosificando, en debates, reflexión con ellos, es decir, buscar material para trabajar esa cuestión que tú quieras y trabajarla muy repetidamente. Con un día que tú abras un debate para hablar de la cosificación del cuerpo de las mujeres, pues se queda ahí, eso es mejor que algo, pero tiene que haber una continuidad, que es un poco lo que yo creo que Kini plantea, que es un programa entero de educación afectivo-sexual o de donde tú a través de todo el año que tú estás con los chavales, las chavalas pues puedas ir trabajando día a día pues el concepto que tú quieras que tienes que trabajar. Y es una cuestión muy sistemática, ¿sí? Porque si no, no estamos tan metidos en ese machismo, los muchachos y las chicas, que es muy complicado que con un debate solo, con un vídeo solo, es decir, es un trabajo que, bueno, tienes ahí años para años de trabajar, cogiendo recursos pues de todo tipo, como dice Kini. Así que tienes trabajo. Gracias. Bien, ¿alguien puede aportar alguna cosa más a San o alguna preguntilla?
¿no? Te lo van a poner fácil, Kini. Sí, Nos vamos a ir a claro que sí. merendar ya. Bueno, pues ¿Nada? no sé, Pues nada. ya está. Pues si no tenéis nada que decir, no, pues yo agradecer a Kini todo el esfuerzo porque se lo ha Ay, os currado voy a mucho. mandar la encuesta Ah, que es me la verdad, dio, es me la verdad. pasó Clara. Un momentito, que la tengo por aquí. Sí, es A un ver. cuestionario un poco para que evaluéis un poco que le servirá a Kini para ver el esfuerzo que ha hecho, si os ha llegado, ¿vale? Os lo agradecemos mucho. Carmen, te veo muy callada, que tú siempre hablas y siempre preguntas, hoy no, siempre aportas. A ver, me ha parecido, la verdad es que me ha parecido súper, súper interesante. Estoy un poco con la compañera que he hablado antes. Eh, Históricamente, yo ahora mismo estoy con un ensayo súper interesante que es la revolución sexual, ¿no? Toda la historia del feminismo. Y bueno, y me ha parecido increíble, ¿no? Para Muchas mí gracias. desconocía también que había hombres que se habían implicado en todo lo que es esto, ¿no? Realmente el libro, el que estoy leyendo yo es, pues eso, es Política Sexual, un ensayo maravilloso. Y con esto sí que coincido con lo que decía también Mónica, ¿no? Que me ha parecido, vamos, que me parece extraordinario, ¿no? Esto. Y me ha encantado, ¿eh? La Gracias. exposición Muchas gracias. súper dinámica, porque siempre que hay presentaciones con PowerPoint y tal, empiezas a leer y entonces me ha sorprendido muy agradablemente tu presentación, súper dinámica y Gracias. muy participativa, me ha gustado. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, pues si no tenéis más nada, pues yo agradecerle mucho a Kini todo el esfuerzo y todo el trabajo y todas sus aportaciones y nada, y hemos estado un rato, hemos aprendido, hemos reflexionado, hemos disfrutado también, así es que se puede pedir más. Así que, Kini, ha merecido la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo que te has La hecho, verdad es que sí, que mucho. porque aquí muchas hemos aprendido, ¿vale? Y además nos Muchas hemos gracias por conmocionado haber estado contra. aquí. Gracias. Sí, sí. Y nada, gracias a todas también por acompañarnos y por estar aquí y estar con nosotras. Y os invitamos a las próximas tertulias, que hay 2 dentro de poquito, que estéis un poquillo pendientes y que nos acompañéis también y disfrutemos juntas de la sabiduría de nuestros compis. Así que nada, si no tenéis más nada, pues ya, lo dejamos. Cerramos sesión, Hasta la entonces. próxima. Decirle a Kini ahí en el cuestionario todo lo que queráis y buena tarde. Un besito. Venga, beso. Hasta luego. Chao.